El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:57, gracias por la sintonía. Tenemos un gran seguimiento de nuestra audiencia. Nos sintonizan desde múltiples sectores de la geografía ecuatoriana. Tenía ahí un reporte desde Malacatos, en Loja, desde Cuenca, desde Ambato, desde Riobamba, también desde el exterior, desde Italia. Veía por ahí algún reporte que nos habían escrito. Así que abrazos a nuestros queridos migrantes en Italia, en España, en Estados Unidos, donde en varias ocasiones nos han generado reportes de sintonía. Muchas gracias. Igualmente nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, saludos cordiales, y estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la señal de Majestad Televisión. Al final de la semana anterior se conoció que la red de maestros presentará una acción de inconstitucionalidad por la reducción de la jornada y de los sueldos. Yo les decía al inicio de este espacio, presentando justamente nuestra agenda de entrevistas, el hecho de que en el decreto ejecutivo 1053, el gobierno dispuso la reducción de la jornada laboral en 2 horas para el sector público y en 1 hora para el magisterio ecuatoriano. Al reducir la jornada laboral, automáticamente, desde la óptica del gobierno, y sobre esto hay toda una discusión constitucional, habrá una reducción de salarios. Wilmer Santa Cruz nos acompaña en esta mañana. Él es el presidente, el cargo es coordinador de la red de maestros. ¿Cómo le va, señor Santa Cruz? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias por la gentileza de acompañarnos. Cuéntenos un poquito los detalles de esta acción que están presentando. Bien, Fabricio, de este tema hay que hablar muchísimo. Sí, yo suscribo las palabras, antes de entrar al tema, las palabras suyas, Fabricio. No es que se va a dar de que nos vamos a cansar. Creo que ya el pueblo ecuatoriano, los servidores públicos, los trabajadores, estamos cansados ya de tanta corrupción, de tanta justicia selectiva, persecuciones, de tanto abuso, de tanto maltrato a los trabajadores, a las maestras y maestros del país. En verdad, la semana anterior, el día jueves, Fabricio, presentamos nosotros ya la demanda de inconstitucionalidad al decreto 1053, porque consideramos que está violentando los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, de las maestras y maestros del país. No entendemos por qué tanta cizaña de este gobierno en contra de los trabajadores, en contra de los servidores públicos. El decreto 1053 viola la Constitución, viola el derecho de nuestros estudiantes a reducir 1 hora en la jornada laboral, en el caso del magisterio, en el caso de los servidores públicos 2 horas. ¿Pero por qué razón hace eso? Por su pretexto para descontar el salario y el sueldo de los servidores públicos del país. Si los maestros venimos trabajando más de 12 horas en esta modalidad de teletrabajo, 12, 13, 14 horas que el magisterio viene trabajando todos los días, incluidos los fines de semana por esta nueva modalidad de teletrabajo. Y el gobierno está equivocado. Jamás los maestros hemos trabajado 8 horas como corresponde, como está en la ley. Los maestros siempre hemos trabajado más de 8 horas. Y actualmente con la modalidad de teletrabajo existe la sobreexplotación laboral, tanto a los maestros como a los funcionarios, también los funcionarios públicos de los distritos, de las zonas del mismo Ministerio de Educación. Así que no es que a nosotros, como menciona el presidente, que porque no tenemos un trabajo presencial, les vamos a rebajar 1 hora. Falso, estamos violentando el derecho a que los estudiantes reciban 1 hora de trabajo. Está violentando ese derecho de nuestros estudiantes. Don Wilmer Santa Cruz, ¿ya les rebajaron la hora? ¿Ya está en plena vigencia la reducción de 1 hora de las actividades docentes? Mire, yo tengo ya el instructivo emitido por el Ministerio de Educación, tengo ya los lineamientos para la optimización del talento humano, ya para la reducción de la hora de la jornada laboral, porque el Ministerio de Trabajo ya emitió también el acuerdo ministerial. Por eso nosotros el día jueves presentamos la demanda de inconstitucionalidad al decreto 1053. Asimismo estamos solicitando se suspenda inmediatamente todos los acuerdos
ministeriales del Ministerio de Trabajo. Asimismo, estamos pidiendo de que se suspenda inmediatamente de todos los ministerios, en el caso de los maestros del Ministerio de Educación, que suspende inmediatamente esto que son los lineamientos ya para el descuento de la jornada laboral, que no es otro pretexto, a más de violentar el derecho de nuestros estudiantes, que no es otro pretexto para reducirnos el sueldo y el salario a los maestros. Eso es lo que hemos pedido también, a más de que se declare inconstitucional el decreto 1053 que afecta a las trabajadoras, trabajadores, a los servidores públicos, a las maestras y maestros del país. Eso es lo que hemos hecho, Fabricio, en la semana anterior, el día jueves. Presentamos en la Corte ya la acción de inconstitucionalidad al decreto 1053. Y ojo, otra cosa, ya existen lineamientos por parte del Ministerio de Educación que debemos ya en el régimen Sierra y en el régimen Costa, régimen Sierra estamos terminando el año lectivo, de realizar los distributivos de trabajo. Cuando se rebaja la hora a la maestra y al maestro, se reducen las jornadas, la jornada laboral y se reducen las horas de trabajo en el distributivo que nosotros siempre realizamos al inicio del año escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber excedentes, que va a haber excesos de maestros. O sea, no solamente va a ser en la rebaja de sueldo, de ese sueldo, Fabricio, los maestros no ganamos miles. Los maestros, los de categoría G, que es la mayoría de docentes que existen en el país, son $817. De ahí el descuento del seguro, de ahí el descuento del 8.33%. Quiere decir que el salario del maestro se va a reducir a $660. Pero ¿qué es lo que sucede con la economía de los hogares de los maestros? Nosotros tenemos que también planificar nuestra economía, planificar nuestros gastos. Las instituciones financieras no nos perdonan, las instituciones financieras no entienden. Llegó el día de pago, pues ya tiene que pagar. Yo lo que quiero entender, señor Santa Cruz, lo que quiero entender es, si ya está en vigencia, querría decir que, por ejemplo, la remuneración que deberán recibir los maestros a fines de este mes de junio ya vendrá con recorte. Exactamente, por eso es lo que nosotros en la acción de inconstitucionalidad y el día jueves en la Corte Constitucional solicitamos se suspenda todos estos acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo, los instructivos y las disposiciones del Ministerio de Educación hasta que se resuelva en la Corte Constitucional este tema. Entonces estamos solicitando se suspenda inmediatamente este tratamiento de los acuerdos y documentos anexos y conexos que han presentado tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Educación. Pero vamos a algo. ¿Ustedes lo hicieron, ustedes presentaron solo ustedes o la acción que ustedes han presentado forma parte o tiene el apoyo también de otros sectores que no necesariamente pertenecen al magisterio? La acción de protección que nosotros hemos, la acción de inconstitucionalidad, perdón, que hemos presentado y justamente lo tengo acá en mi mano, no es solamente para las maestras y maestros, es para todos los funcionarios públicos, para todos los servidores públicos del país. Y obviamente que nos están apoyando distintas organizaciones, distintos colectivos. Nosotros como Red de Maestros presentamos el jueves anterior, pero esto no es de manera específica únicamente para los docentes, sino para todos los servidores públicos del país. Además de eso, mi querido Fabricio, si me permite, mire, rebajar la jornada salarial, rebajar el sueldo a los maestros, luego de que los maestros en este momento somos quienes estamos sosteniendo el teletrabajo. ¿Por qué? Porque los maestros somos los que estamos pagando el internet, las megas, las recargas a nuestros teléfonos, los planes, las computadoras, la elevación de las planillas de luz por el uso de esta modalidad de teletrabajo para poder contactar con nuestros estudiantes, para poder emitirles las guías de aprendizaje, para hacerles el seguimiento y el acompañamiento. O sea, a más de que los maestros estamos pagando y sosteniendo todo este sistema de teletrabajo para trabajar con nuestros estudiantes, a más de ello tienen que descontarnos también de nuestro sueldo. Por eso, esa acción de inconstitucionalidad, por eso combinamos a la Corte Constitucional,
quien es la que vela los derechos, que no se viole la Constitución y los derechos de todos los ecuatorianos, combinamos a que se exprese y se pronuncie, primero que suspenda todo este tipo de atropello y abuso hacia el trabajador y los maestros del país, y segundo, que declare inconstitucional el decreto 1053 porque nos perjudica absolutamente a todos los servidores públicos y a las maestras y maestros del país. Señor Santa Cruz, más o menos, a ver, usted ha presentado esta acción y usted nos decía, debería ocurrir, y entiendo yo, la idea sería que ocurra algo parecido a lo que pasó recientemente con la acción de inconstitucionalidad que fue presentada por algunos sectores contra la reducción del presupuesto para la educación superior, es decir, que la Corte emita una medida cautelar de suspensión de esa medida. Para este caso, ¿se esperaría lo mismo, una medida cautelar mientras se tramita la acción de inconstitucionalidad? Exactamente, Fabricio, exactamente. Y no solamente con el recorte presupuestario de educación superior, que también nos afecta a educación general, sino también, como se dio en estos días anteriores, la suspensión de la medida de la eliminación del bachillerato internacional. La Corte Constitucional suspendió ya esa medida, queda en suspenso hasta resolverlo en las audiencias, hasta que la Corte Constitucional lo resuelva, y de esa manera el Ministerio de Educación también frenó la eliminación del bachillerato internacional, porque ya existe una comunicación hacia los distritos y las zonas que se reintegren nuevamente los docentes a las actividades en la modalidad de bachillerato internacional. Entonces, es lo mismo que estamos exigiendo también, que se suspenda todos los acuerdos del Ministerio de Trabajo, que se suspenda la eliminación de la hora y las 2 horas de jornada laboral para magisterio y servidores públicos, y por ende se va a suspender lo que es el descuento del salario y del sueldo. Correcto. Don Wilmer Santa Cruz, estamos pendientes justamente del desarrollo de esta acción de inconstitucionalidad. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Mi estimado Fabricio, no sé si me puedes regalar por favor, 2 minutos. Dele. Algo muy importante que quiero dar a conocer al magisterio y a la ciudadanía. Es necesario que a educación se le declare en emergencia, Fabricio. ¿Por qué razón? Porque en este mes de mayo, según declaraciones del ex viceministro, le recortan presupuesto de educación más de 900 millones. A eso sumemos más de los 380 millones que nos descontaron anteriormente. Quiere decir que educación general nos están descontando alrededor de más de 1.200 millones de dólares. Pero Fabricio, es muy preocupante, por eso es que queremos que, o pretendemos y exigimos o pedimos y clamamos que educación se le declare en emergencia. Con este recorte presupuestario de más de 900 millones y solo del Viceministerio de Gestión Educativa, solo de ese viceministerio que tiene que ver con construcciones escolares, no va a haber mantenimiento, no existe actualmente presupuesto ni para comprar un grifo para una institución educativa. Quiere decir que no va a haber seguridad, no va a haber limpieza, no existe presupuesto para lo que es uniformes, no existe presupuesto para lo que es textos, y lo que es más, del presupuesto del desayuno escolar, que anteriormente, con el gobierno anterior, se manejaba más de 300 millones, ahora lo han reducido a 30 millones, que eso no va a alcanzar ni siquiera para 2 meses. Ese recorte presupuestario está afectando durísimo a la educación y a la calidad educativa del país. ¿Y qué es lo que está pasando con el magisterio, mi querido Fabricio? Y quiero alertar a toda la ciudadanía. Las desvincularon más de 1.600 maestros en plena emergencia nacional, los botaron a la calle. El Quiero Ser Maestro 6, que tanto pregonan de que ganadores de concurso no les están ubicando en las plazas donde ganaron. Educa Empleo, en donde abrieron esa página para que docentes se puedan inscribir y no queden desvinculados ni separados del magisterio. No les están, les están desvinculando, no les están haciendo ingresar al magisterio. O sea, quiere decir que siguen despidiendo maestros, enviándoles a la calle a los maestros. Estamos hablando de eliminación de los programas SATI, de alfabetización, postalfabetización, 0 capacitaciones, 0 profesionalización docente, 0 maestrías gratuitas.
Y el anuncio que hizo el ex viceministro la semana anterior en la Comisión de Educación, que van a ser despedidos de 6,000 a 10,000 maestros del sistema educativo. Por Dios, lo que nosotros pedimos que se declare en emergencia a educación. La calidad educativa está por los suelos porque no existe la inversión necesaria, porque se está despidiendo maestros. Exigimos que los maestros desvinculados sean reintegrados nuevamente, los compañeros de Educampleo sean reintegrados nuevamente. La educación está en crisis, Fabricio. Estos momentos quería aprovechar para alertar a la ciudadanía. Nos declaramos en movilización permanente y vamos a salir exigiendo en las calles, tanto en la Corte Constitucional, el trabajo que tenemos que hacer bajo los parámetros que la Constitución nos protege, así como también alzar nuestra voz en las calles. Por eso el llamado a todo el Magisterio Nacional, a todos los servidores públicos, a unirnos sin banderas políticas. La única bandera debe ser el magisterio, la única bandera debe ser la defensa de la educación pública y gratuita para el país. Correcto, correcto. Me queda clara la postura de la red de maestros. Gracias a Wilmer Santa Cruz, coordinador de la red de maestros, conversando aquí en A Primera Hora con una postura crítica respecto de la decisión del Ejecutivo a través del decreto 1053 de disponer la reducción de la jornada laboral y también de las remuneraciones para los servidores públicos en 2 horas y para el caso de los docentes en 1 hora. Y nos decía Wilmer Santa Cruz, han planteado esta acción y están pidiendo medidas cautelares para que, como ocurrió con la reducción del presupuesto para la educación superior, pase lo mismo en este caso, que se suspenda a través de una medida cautelar los efectos jurídicos de tal decisión. Gracias a Wilmer Santa Cruz, 7 de la mañana con 14 minutos en A Primera Hora.